vamos a saludar a Mauricio Alarcón, y obviamente Estefanía Luzarraga, que está con nosotros. Bienvenidos. Es una semana de muchísima información. El gobierno ha generado también conceptos, criterios, hay una noticias, agenda, noticias en general. Pero la primera que estamos hablando es la gira Argentina, el presidente se sintetiza en una tendencia digital, motosierra y machete. Ojo, yo digo que la foto obviamente es una ilustración digital, no es que le pasaron la motosierra ni el machete al presidente. Mauricio, ¿cómo te va? Buenos días. Gustavo, buen día. Mónica, buen día. Un gusto compartir este espacio con Estefanía. Y creo que discutamos y creo que la discusión es válida en un país que tiene miedo de discutir por temor a represalias o que tiene miedo a discrepar por corrección política. Afortunadamente hay espacios como este en el que se pueden decir las cosas como son. Mira, Gustavo, creo que lo que tú has dicho es clave, ¿no? Si no eres capaz de darte cuenta de lo que es una imagen generada por inteligencia artificial, de la que te genera la cámara de tu teléfono o la cámara fotográfica del equipo de la Secretaría de Comunicación, que estás jodido. Y mira que los medios de comunicación han recogido esto como la gran imagen. Foto del presidente, perdónenme, no, pero por el amor de Dios. Aquí estábamos discutiendo. Discutíamos, ¿qué tal, Mauricio? Buen día. El ejercicio que hizo usuarios digitales, y da como cierta la foto al revisar los metadatos que normalmente se denominan de la fotografía. Lo hizo usuarios digitales en un ejercicio y que, claro, hace el ejercicio con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Y mira, yo creo que acá no se trata tampoco de quitar de en medio una discusión que creo que es importante darla a propósito de la coyuntura. Sea con motosierra o sea con machete, la reducción del tamaño del Estado buscando la eficiencia es algo en lo que se tiene que trabajar no solo en Argentina, en Ecuador, sino en toda América Latina, pero sobre bases técnicas, no simplemente sobre la decisión que en su momento activó la motosierra de aparecer con espectacularidad, lanzando al aire nombres de ministerios que se los iba arrancando de una pizarra, o simplemente, como hemos visto acá, decisiones que uno ni siquiera sabe qué consecuencias van a traer en cuanto a competencias, atribuciones, partiendo de un decreto que poco o nada dice al respecto, ¿no? No es solo cuestión de cambiar nombres y anunciar fusiones, es cuestión de hacer las cosas bien, apuntando a ese objetivo que creo todos queremos, la eficiencia del Estado. Estefanía, ¿cómo te va? Bien, yo quiero como hablar un poco más desde el componente comunicacional del ejercicio. A mí me pareció interesantísima la selección de los países en la región. Me parece que habla como de una mirada estratégica, de un regionalismo selectivo. Es decir, ¿por qué estos países? No ideológico. No, para nada. De hecho, busca un equilibrio ideológico. Es decir, viene de un... Aparte, el timing es... Si algo hacen bien realmente es la utilización de estas estrategias para generar narrativas, para poner la agenda. Es algo que ha logrado estos primeros meses del gobierno. Entonces el timing es excelente porque mientras deja un incendio, digamos, dentro del país, sale a proyectar justamente una imagen de esta figura de líder pragmático, estadista, que ha venido construyendo a lo largo del periodo transitorio y de estos primeros meses del periodo regular. Entonces me parece súper interesante que sea Brasil, que genera una imagen de equilibrio ideológico. Estar en una foto con Lula dice mucho, sobre todo cuando Lula ha sido tradicionalmente parte de los pilares fundamentales de lo que fue en su momento el gobierno del socialismo del siglo XXI en Ecuador, y hoy, digamos, la herencia de lo que es o lo que queda de la oposición de lo que ese partido fue en algún momento. Por otro lado, Argentina, que reafirma y que de alguna manera le da un espaldarazo a este tipo de decisiones que bien mencionaba Mauricio. Un gusto, como siempre, compartir este espacio contigo. Claro, y Estefanía, esto significa también llegar a acuerdos comerciales, y en una coyuntura, como usted decía, cuando Estados Unidos todavía no nos ha dado la resolución de qué va a pasar finalmente con los aranceles. Estamos ahora con un 15% y en vilo todo el sector exportador de qué va a pasar finalmente con la política arancelaria de Estados Unidos. Así es, efectivamente, más allá del espacio, digamos, de este comentario que está muy enfocado en qué pasa con la comunicación política y a quién va dedicada esta gira, porque si bien la gira es externa, para mí está dedicada al elector ecuatoriano principalmente.
viene el segundo punto que también es fundamental, y es evidentemente el presidente ha hecho ya desde una mirada geopolítica un esfuerzo importante por posicionar a Ecuador como un aliado firme, confiable, con una mirada estratégica de la política internacional y, sostener estos acuerdos. Y Brasil es uno de los países, es un getaway importante de la región, el más importante, creería yo, de la región, y sobre todo en estos segmentos que se vienen tratando de trabajar. Hay un compendio de la Presidencia de la República, la última publicación a propósito de esto, y que habla Gabriela Sommerfeld y el ministro Reimer. Escuchemos lo que dice. Definitivamente una visita muy importante para el país, para trabajar en conjunto, compartir información, y qué mejor que tener un aliado tan importante como Argentina. Es un encuentro histórico entre el presidente Daniel Noboa y el presidente Milei. Ambos líderes tienen una agenda muy común, la lucha por devolver la seguridad económica a los ciudadanos de ambos países. Mauricio, decía Estefanía que esta gira no es tanto para el exterior, sino para el electorado ecuatoriano. ¿Qué consideras? ¿Cómo es tu análisis ahí? Coincidencia total, Mónica. Mira que uno de los anuncios que más resonancia tuvo en redes sociales, y probablemente Estefanía lo habrá visto, es que una aerolínea brasilera que funcionó en el país hasta la época de pandemia retomaría eventualmente el próximo año sus vuelos de Sao Paulo a Quito. Esos resultados están pensados en el ciudadano para decir, mira, estoy trabajando por cosas que a ti te importan, que valen la pena. No hemos oído asuntos profundos, ni de acuerdos grandes, ni cuestiones de leyes y de instrumentos internacionales. Hemos ido a la práctica, a lo que tú nos dijiste que te resulta bueno, que te resulta útil. Estamos abriendo mercado, estamos retomando acciones, viendo qué es lo que se puede hacer con estos países, que además dentro de nuestra región son aliados fundamentales. No quizá para cosas que en este momento veamos, pero sí para pretensiones que Ecuador podría tener en el contexto internacional a corto y mediano plazo. Designación de ciertas cuestiones al interior de Naciones Unidas o al interior del sistema interamericano. Entonces, estas visitas estratégicas que se están haciendo no son como de manera bastante burlona puso alguien de la orilla política contraria, diciendo que como nadie vino a la posesión presidencial, ahora él va a legitimarse visitando a los presidentes. No, definitivamente no se trata solo, aunque critiquemos, de tomarse fotos, sino, como bien decía Estefanía, ratifico la coincidencia, mostrarle a la gente resultados. No nos olvidemos que uno de los éxitos de este tipo de modelos de gobierno es estar permanentemente en campaña, y como tal esto tiene que ser visto. Un acto de campaña que podría impactar en un referendo a finales de año, o incluso, aunque no lo crean, y con un poco más de distancia, en las elecciones seccionales de 2027. Y lo que decías también del electorado nacional. Con los tres países tenemos déficit de exportaciones e importaciones. Con Brasil teníamos prohibido el ingreso del banano y el camarón, los dos principales productos de exportación que se abren las puertas ahora y que puede generar empleo internamente. Completamente, Mónica, y mira que por la crisis petrolera de los últimos meses, el camarón pasó a ser nuestro principal producto hacia afuera, la principal fuente de ingresos en esta época crítica. Entonces, solucionar ese problema creo que a la larga le trae incluso beneficios al gobierno en cuanto a recursos que podrían ser destinados en la misma línea de lo que significa una campaña, mostrar resultados, mantener vigente a su elector, mantener cautivo al votante. Indiscutiblemente es positivo. Estefanía, ¿algún? No, coincido con lo que Mauricio menciona. Me parece que entender que estas acciones son parte de una estrategia de comunicación gubernamental permanente, y que cada vez más esa comunicación se ve y se parece más a lo que estábamos acostumbrados a ver hasta comienzos del 2010 en periodos específicos de campaña, es algo que Milei, que Lula y que Daniel Noboa entienden bien. Es decir, ambos, y desde sus diferentes posicionamientos ideológicos y de gestión, han entendido que entregar de a poco, responder a veces primero en espacios digitales, en conexión directa con el electorado, tiene dos resultados. Primero, la satisfacción y la apreciación positiva de la gestión, y por otro lado,
cortar la intermediación que pueden significar otras vocerías y otros espacios de difusión. Entonces, me parece que es un modelo que se viene instalando y que también responde un poco al giro que ha tenido la región y que ha tenido, digamos, yo digo la región, pero es Occidente en general, ¿no? Y sobre esto creo que, ¿no cree que comunicaron mejor lo que la agenda del presidente de cómo fue la gira de Europa en esta ocasión? Completamente. Como que van mejorando la forma de comunicar. Porque mira que hoy habla también, y vean lo que dice, Brasil es un tema, pero también comunicaron lo de Uruguay, también comunicaron lo de Argentina. Y habla, por ejemplo, el ministro Jaramillo, y esto fue lo que dijo. Pues hay un mundo de oportunidades para Argentina en el Ecuador. Hay un portafolio, sobre todo sectores de energía, sector de infraestructura, petróleo y gas, salud, turismo también. Hay cambios extraordinarios que se están llevando a Ecuador. Ojalá que más pronto que tarde podamos incrementar ese cambio comercial. Creo que la combinación del presidente Noboa y las posibilidades que tenemos en Argentina van a traer un futuro próspero en la comercialización de ambos países. Y todo esto se traduce en una sola cosa: creación de oportunidades, mayor cantidad de plazas de empleo y, por supuesto, acompañado de mayor seguridad. Y ahí el gran desafío, ¿no? Es decir, el gran desafío es cómo cumplimos esa promesa, es decir, cómo trasladamos en concreto, como bien mencionó, por ejemplo, el tema de Gol, pero cómo eso se amplifica. Pero usaron las palabras claves: energía, infraestructura, petróleo, gas y salud. Mira, comunicacionalmente, sin ser yo un experto en la materia, veo una dinámica diferente, incluso con otra vocería. No es el presidente hablándole al país, son los ministros ecuatorianos, son los actores que han recibido a la delegación del país. O sea, algo que no vimos, por ejemplo, en periodos anteriores del mismo gobierno, ¿no? Viajes, giras presidenciales. Hoy se ve un toque distinto. Incluso permite que hoy estemos en este espacio discutiendo la gira presidencial, no que estemos especulando sobre la base de una agenda que te mandan de manera tardía o con fotos y nada más. Definitivamente hay un cambio que está apuntando, y de nuevo con lo que decíamos hace pocos minutos Estefanía y yo, hacia lo electoral. Entender que la gestión de gobierno y la comunicación de gobierno no tiene por qué ser diferente de la comunicación de una campaña, formalmente hablando, si lo que se quiere es mantener cautivo a ese electorado que te puso en el poder. Recuerdo que en la primera intervención de la vocera a la rueda de prensa, CNN y otros periodistas de Quito se quejaron de esa gira anterior en Europa y Medio Oriente, que no se difundió, no había información, no había agenda, y ahora sí ha compartido la Secretaría de Comunicación toda esa información. Y recuerdo lo que ayer nos decía Gonzalo Cucalón, analista económico que estuvo con nosotros, que este cambio del perfil de la diplomacia personalista que ha asumido el presidente Noboa, y también incluso asumido como la vocería en temas económicos, porque no vemos a la ministra Sarijá Moya hablando de cómo está la situación económica, sino que vemos al presidente Noboa directamente con los sectores productivos, con los empresarios e incluso comunicando a través de su cuenta de Twitter. Mauricio. Mira, yo en esto quisiera tener incluso un feedback de Estefanía, pero empiezo yo a sentir que el gobierno quiere transmitir una vocería fuerte, muy vinculada a lo masculino y a través de hombres. Sarijá Moya no es una mala vocera, independientemente de que coincidamos o no con el mensaje que transmite, pero en lo de seguridad también podríamos ver, pues, si el presidente es quien habla, pero no, ahí se mantiene la imagen de dos hombres fuertes, el ministro Reinberg y el ministro Lofredo. En el caso económico, para no mostrar una posible, entre comillas, debilidad femenina, se presenta el presidente en la vocería. Ahora habrá que ver también si esto no tiene que ver con la tercera preocupación de los ecuatorianos, el tema de la corrupción, donde también se maneja una vocería de un hombre y se presenta a ese hombre, que además no ostenta un cargo sino 9 dentro de este gobierno, de la misma manera en que se lo hace en temas de seguridad o en temas de economía. Mira que incluso hay un detalle que no debería pasar desapercibido, a pesar de que algunos hasta lo han ignorado, en el tema de comunicación. Acuérdate que empezamos a ver cuestiones similares a las de esa época que mencionó Estefanía hace un momento, hace 10, 12 años, de esa comunicación fuerte, de guerrilla, de campaña, pero ahí había la presencia de quien ocupa la Secretaría de Comunicación, que hoy en definitiva queda resumida
en una foto muy angelical al lado del señor Adorni y con una frase que nadie entiende. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que también hay que prestarlas atención desde mi punto de vista de un gobierno que intenta transmitir una imagen de fuerza, de poder, en un país que indiscutiblemente sigue siendo machista, ¿no? Pero en el otro término, bueno, es una apreciación de Mauricio. Estefanía, ¿no crees pero que también tiene una vocería femenina en un tema tan delicado como la reestructuración de los ministerios y la vocera y la líder es Cintia Gelibert? Eso justamente iba a decir, yo creo que están jugando dos cartas de manera simultánea. Por un lado hay, bajo mi criterio, la intención de construir y de reforzar una imagen personalista de Daniel Noboa, de él, ¿no? Hemos visto justamente que esa crítica que se hacía en el gobierno transitorio de que no iba a medios, de que no estaba en espacios que no sean como muy seguros, que era muy distante, va cambiando, tanto así que lo vimos en la calle. A mí me pareció que de esto obviamente fue agenda de la semana pasada, pero hemos visto la marcha contra la Corte. Hemos visto una transición significativa de la puesta en escena de él, es decir, sin perder su esencia. Ha sido un cambio significativo en esta búsqueda de responder a me acerco de distintas maneras a la ciudadanía y al electorado. En ese sentido, si yo tuviera que ponerle una imagen, hacer un arquetipo de este gobierno, es un hombre desde una masculinidad hegemónica, ya así se ha configurado, porque los ejes trascendentales del gobierno los ha manejado figuras masculinas y que responden al arquetipo específico de, puedo decir, macho guayaco, así como para que se entienda, para que la audiencia le quede como muy clara, pero podríamos hablar de un Febres Cordero, de un Jaime Nebozadi modernizado, es decir, esta figura masculina poderosa que de alguna manera tiene un estilo vertical de liderazgo, ¿no? Y por otro lado, ese mismo tipo de liderazgos masculinos suelen tener mujeres que de alguna manera acompañan la gestión. Y podemos irnos al más clásico de todos, y ya que hablamos de Argentina, podemos hablar de Evita. O sea, hablar de Eva Perón es hablar de toda la fuerza del orden social de Argentina durante el peronismo. Una mujer que tenía un liderazgo fundamental, que muchos analistas dicen, incluso podemos hablar de La Torre, que dice que es Eva Perón quien de alguna manera sostiene el proyecto político en Argentina durante ese momento. Entonces, es claro que tengas a mujeres en educación, que tengas a una vicepresidenta como la que tiene, a la que se le asigna la protección de la infancia, de la desnutrición infantil. Es decir, yo creo que hay una asignación de roles que, como dije al comienzo, se juegan dos cartas, donde hay una figura masculina que es hegemónica, que tiene un liderazgo vertical y que atiende los temas que se podrían, digamos, entender como trascendentales y duros del gobierno, y figuras femeninas que acompañan, encabezados por la misma esposa del presidente, educación y problemáticas sociales. La nueva ministra de Gobierno no ha tenido el protagonismo, la efusividad de la Gasca, el anterior ministro de Gobierno, y lo que decía Gustavo Gelibert Cintia no ha tenido protagonismo. Más bien vocería fuerte tiene la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Por supuesto. O de Relaciones Exteriores, que también ha tenido un rol, pero para ciertas cuestiones. Sí. No nos olvidemos que en línea con lo que estamos discutiendo en este momento nos enfocamos no en cualquier tema, sino en las tres principales preocupaciones de los ecuatorianos: inseguridad, crisis económica y corrupción. La imagen fuerte, a Estefanía lo ha dicho, de macho guayaco, pues va muy en esa línea. Y creo que sí, hay presencia de vocería femenina, lo acabamos de ver en los cortos con la ministra de Relaciones Exteriores, pero para ciertas cuestiones. Sí difiere un poco, y ahí Estefanía lo podrá también corroborar en este espacio de diálogo, con lo que ella mismo mencionaba en Argentina, donde la imagen de la seguridad está asociada a una mujer fuerte, cuyo mérito de gestión le ha puesto incluso de candidata al Senado en una elección crucial que tienen los argentinos dentro de poco, o donde la imagen fuerte del presidente Milei no es la motosierra, sino su hermana, que es quien hace y deshace al interior de la Casa Rosada. Entonces ahí tú ves las diferencias, yo creo basadas más en la idiosincrasia local de cada país que en lo que estamos nosotros especulando por poco. Así es. Hay otros temas, así es. Esta semana también el gobierno, el presidente creó este Comité Nacional de Salud después de que algunas ministras, como la de gobierno, habían negado y que era un tema puntual y que no hagan tanta bulla. Estefanía, ¿qué pareció? Hasta tener datos oficiales. Claro que datos oficiales, ahora ya se ha integrado negarlo fue un error. Así es, ahora ya el ministro de Salud dijo ayer,
sabemos cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Yo pregunto si antes no lo sabían. Estefanía, ¿cuál es su análisis? Yo creo que el área de salud ha sido un área de los que más le ha costado, no solamente a ese gobierno, podríamos pensar también en el gobierno de Guillermo Lasso, las redes, y aquí me voy a tomar una atribución personal, de la corrupción en el campo de salud por la asignación presupuestaria que tiene, son profundas y están como muy tejidas en el interior de la operatividad de esta cartera del Estado. Entonces, yo creería, o sea, bajo mi criterio, esto es una respuesta política a una demanda social que es el caos que representa para quien tiene que solicitar los servicios médicos en el país. Entonces es una manera, de alguna manera, de tratar de garantizar, de generar una veeduría, de integrar nuevos representantes de organizaciones del Estado a controlar y a contener y a ejecutar el presupuesto, porque hablamos de dos problemas, ¿no? Por un lado, la prestación del servicio y por otro lado, la ejecución del presupuesto. Mauricio, ¿cuál es tu análisis ahí? Tratar de transmitir un mensaje de que algo se está haciendo después de haber visto que negar la realidad no da resultado. En la Asamblea Nacional se quiso abordar la situación de la crisis de salud y nos dijeron que todo estaba normal y tranquilo. Un asiduo visitante de este espacio, que hoy ocupa una curul en la Asamblea Nacional, fue quien encabezó ese discurso que generó más bien reacciones negativas y una, diría yo, discusión fuerte en redes sociales, ya que estamos abordando el tema. Gustavo, Mónica, lo de la salud se ve cada 5 minutos, no solo en redes sociales, sino en nuestro alrededor. O sea, yo creo que aquí todos tenemos familia que utiliza el sistema de salud pública y que acude y le dicen que algo tan básico como un paracetamol no está disponible. ¿Lo siente que los acorralaron también en un momento porque hubo fiscalización, porque se movieron la oposición? Sí. Porque fueron de la Comisión de Fiscalización y diferentes asambleístas. Y la difusión de reportajes. Porque, Gustavo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana empezaron a moverse a territorio, a visitar hospitales. Correcto. Y tenían que neutralizarlos. Así es que ahora sí, ya bien, se ha creado la comisión. Se ha dicho que se va a comprar insumos, medicinas y demás. Ahora hay que ver cuál es el resultado. Escuchemos lo que dicen de esta comisión en su primera reunión en la que hablaron algunos ministros también. Nos hemos dado cita para poder tener una gestión eficiente, transparente y libre de corrupción del Sistema Nacional de Salud. Darles medicina a los hospitales, compras masivas, las cuales no se van a atender en bodega, sino que van a haber entregas periódicas para asegurarnos de que haya todo en todos lados, todo el tiempo. Hemos trabajado con las instituciones para que 60 millones de dólares que fueron repartidos y aún siguen disponibles regresen a Planta Central para que se hagan las adquisiciones masivas. Vamos también a dar a conocer cómo van a estar hoy en día las direcciones provinciales y que van a ser sujetos de seguimiento al sistema de salud a nivel nacional. A todos los establecimientos de salud hacemos inspecciones para verificar que ellos cumplan con los estándares mínimos de calidad en cuanto a infraestructura, equipamiento, talento humano. ¿Cómo pasar del discurso a la práctica, Mauricio? Y recordé que la Fundación y el observatorio que ustedes tienen hizo un análisis de la ejecución de presupuestos, uno de los problemas, y ayer lo dijo la ministra de Economía, la ejecución no se ha cumplido. Hay 60 millones que todavía se pueden retornar al Ministerio de la Caja Central. Son 200 millones asignados, 130 millones firmados y 100 millones ejecutados nada más. Por lo tanto, hay como unos 60 millones que van a retornar a la planta central y concentrar los concursos ahí. ¿Eso es adecuado o no? Mira, solo espero yo que no sea gasto a tontas y locas aprovechándose de una emergencia para caer en esas prácticas frecuentes que no nos llevan a nada. Me refiero a las prácticas corruptas. Recordarás tú que el tema de salud ha estado en discusión desde hace mucho tiempo y que la compra de medicinas siempre ha sido objeto de todo tipo de análisis, porque las dosis no corresponden, porque hay corrupción de por medio, porque familiares y allegados de quien entonces era presidente se habrían enriquecido con un tema vinculado a esto. Lo cierto es que hay que hacer seguimiento en buena hora, que pues nunca es tarde. Agosto, nos queda al menos los últimos 4 meses del año para despertar y hacer bien las cosas.
que vaya en ese camino y que no simplemente sea gastemos para justificar que el próximo año nos den el mismo presupuesto, ¿no? Que es algo que lamentablemente frente a deficientes niveles de ejecución presupuestaria pasa en las instituciones, pasa en los gobiernos locales, pasa en todas las funciones del Estado. Aquí hay que pensar que no se puede gastar a tontas y locas solo para justificar que los recursos de los que se disponía fueron efectivamente ejecutados, sino que se tiene que hacer pensando en los beneficios directos del ciudadano común, más aún cuando ahora, Gustavo, no tenemos dinero en las arcas del Estado. Y súmale a esto que por primera vez creo que integran al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nos damos cuenta que los gerentes compraban a su criterio. Entonces no había una política pública generalizada como en ahora los hospitales del ministerio también. O sea, esa capacidad o esa libertad que les dieron es la razón de los negociados. Pero Gustavo, no le quitemos el mérito a quien también aportó con su granito de arena a que esto empiece a pasar. Y es a un medio hermano de ustedes, Diario Expreso, que hizo una espectacular investigación sobre la forma en la que se estaban repartiendo los contratos en el sector salud, ¿no? Creo que eso también los dueños de la salud, una gota más que provocó el derrame del vaso. Así es, y se abre ya la inspección y la intervención de la Contraloría en el... Un gran trabajo. Recién la Contraloría va a investigar. Es la prensa, por eso tenemos que mantener esta prensa. Sí, es un gran trabajo de Expreso. Escuchaba también a uno de los dueños de una clínica de Guayaquil hacer su crítica a la generalización, y entiendo, seguramente habrán espacios en los que no se dio, pero no podemos negar que lo que ha ocurrido con la asignación de contratos de salud ha sido desastroso y ha tenido un altísimo precio, y es la prestación del servicio para quienes más lo necesitan. En ese sentido, yo al ver el comité, pues obviamente coincido con Mauricio, con ustedes, es una alegría pues ver que se está haciendo algo, que se está tomando decisiones. Sin embargo, repito, no, el desafío es cómo eso se convierte en una hoja de ruta concreta, con planificación y con seguimiento, porque definitivamente muchas veces, y esto lo podemos conectar inclusive con algunas de las cosas que ha tratado de hacer este gobierno en términos de qué hacer con quienes ocupan cargos medios dentro de las instituciones públicas, y es muchas veces las cabezas dicen: nos reunimos, nos sentamos, esto es lo que vamos a hacer, así se va a manejar, se va a reasignar el presupuesto, estos son los tiempos esperados para las gestiones, y se queda ahí. En la oficina, en el cajón del subsecretario. Por eso la importancia, por ejemplo, de tener evaluaciones periódicas para quienes están trabajando dentro del sector público. Lo positivo es que se integró el comité y la ciudadanía y los medios tenemos que hacer seguimiento de ese trabajo. Bueno, ahora el siguiente tema, que creo que lo hemos dejado en los 638 días de gestión del presidente Daniel Noboa, 506 estuvieron bajo estado de excepción. Y eso fue una de las observaciones que primeramente ya creó la primera fricción con la Corte Constitucional. En algún momento se lo observó y de repente llegan otras declaratorias, y hoy hay un litigio, podríamos decirlo, que se va a dar entre la Asamblea Nacional y la Corte. ¿Cómo ven ustedes este tema? Y amparados también en que ya han pasado algunas semanas, en que se han escuchado algunos criterios, han habido unos reveses, han habido algunas afirmaciones, y también, por ejemplo, ya pasó una de esas preguntas, como la de las bases, que está resuelta, la de las bases extranjeras, y que esperamos, creo yo, no saquen cero en el examen los asambleístas. Y algún mando medio le intentó quitar el edificio a la Corte esta semana. Un error. Creo que fue mando medio, ¿o quién fue? Mauricio. ¿Qué sabes tú de Quito? Cuenta el chisme. ¿Quién fue? Mira, yo no sé si fue un inofensivo error. ¿Quién fue? O sea, a ver, acá pensar que esos son errores, creo que es demasiado inocente, más aún en medio de una crisis como esta, ¿no? Son mensajes que han sido correctamente transmitidos y recibidos. Yo creo que más allá de la marcha, más allá de la crítica, el gobierno también está evaluando el impacto de su comunicación, y eso es definitivamente positivo, tanto para ellos como para nosotros. Y se dieron cuenta que la campaña de desprestigio que empezó, pero a lo bruto, en contra de la Corte Constitucional, no estaba generando el resultado que el gobierno buscaba. Y que intentar quitarle el edificio para recular pocas horas después también generó reacciones negativas. Y también te diría hasta llamados de atención desde la comunidad internacional,
que al gobierno no le gustan, porque está construyendo una imagen afuera, lo discutíamos al inicio del espacio, que hay que cuidar, que hay que proteger para seguir avanzando en el sistema interamericano o en el de Naciones Unidas. Entonces, te digo, no es ni un error inofensivo el haberle pretendido quitar el edificio a la Corte Constitucional, ni es un error inofensivo el haber reculado pocas horas después. Están midiendo el tema. Ahora, habrá que ver si lo que está sucediendo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la Asamblea no es un nuevo episodio en el que quizá ya te agache de una manera bastante más baja en cuanto a perfil, golpean a la Corte Constitucional, ¿no? Mira que de esas fuertes campañas, de estos son los jueces, son los responsables de las muertes violentas, quitémosles el edificio, se meten con una reforma, una ley muy calladitos, muy silentes, para una discusión propia de los que estamos monitoreando el trabajo legislativo. Entonces hay que seguir con atención esta pugna. Las audiencias ya van a empezar dentro de poco, estamos a pocos días de que la Corte escuche a las partes y pueda sacar conclusiones definitivas sobre las leyes que están siendo atacadas. No ha tratado, ojo, todavía los pedidos de inconstitucionalidad de la última ley económica urgente, llámese ley Olón, ley de áreas protegidas o ley Lavinia, como la bautizaron en redes sociales, pero esa todavía no está resuelta, ni en cuanto a pedido de medidas cautelares, ni en cuanto a admisibilidad, y hay varias acciones presentadas. Entonces esto no termina aquí, más bien lo importante es sostener la discusión sobre la importancia de una Corte Constitucional como un contrapeso no de Daniel Noboa, sino como un contrapeso del poder en el esquema institucional actual, donde quizás sí es la pata coja, pero la pata coja de quienes intentan consolidar un modelo totalitario. Estefanía, ¿cuál es su lectura? Bien, coincido, creo que la Corte, a ver, hay cosas que van quedando claras. La primera es que a pesar de la baja, de la baja estima, digamos, de la baja credibilidad que tiene el ciudadano de a pie de las instituciones del Estado, la Corte Constitucional ha resultado ser una institución con cierto nivel de afecto y de apreciación del ciudadano de a pie. Más allá de que entienda o no entienda, porque dentro de estos espacios, igual haciendo monitoreo en redes, muchas de las discusiones no se ajustan a lo que una Corte Constitucional efectivamente hace, como bien decía Mauricio, el deber ser, más allá de que esta Corte en particular cumpla o no con este deber ser. Esa ya es una discusión, digamos, para otro espacio, pero desde lo teórico, desde lo técnico, el deber ser de la Corte Constitucional, en muchos de estos espacios de conversación digital pues no está contemplado. Lo que queda claro es que por esa organización, esa institución tiene cierto respaldo popular y tiene cierto afecto en la ciudadanía. Eso quiere decir que una campaña de desacreditación de la Corte consecuentemente puede funcionar como un boomerang, es decir, te puede regresar en el sentido en el que no tenga el efecto deseado. ¿Qué es lo que yo pienso? Que esto ha funcionado más como una cortina de humo, es decir, generar la atención sobre esta discusión que está pasando con la Corte mientras se van incluyendo algunos proyectos de ley que pasan por debajo de esa cortina de humo, una técnica muy utilizada y muy común justamente para generar una agenda paralela, es decir, una agenda de medios que le instala la agenda política, pero igual tenemos una agenda legislativa que pasa y que funciona en paralelo. Considero yo que ya como para cerrar con relación a la Corte, para mí y aquí lo dejo, hay un principio que es equívoco y es hay un deber ser, hay un postulado teórico de lo que la Corte tiene como función y hay la Corte, la que existe, la que está situada, coyunturada, contextualizada. La distinta. La distinta. Entonces, sí tenemos que pensar cómo en este país, en este contexto y en esta coyuntura, debemos pensar, conceptualizar y teorizar la Corte Constitucional. O vas a ir a un camino hacia una asamblea constituyente, Mauricio. Que también es una opción, seguir tensando políticamente la crisis para después decir, miren que es la Corte la que definitivamente nos bloquea, y provocar un proceso constituyente que, ojo, también pasa por un filtro previo de esa misma Corte. Pero quizá eso ocurra, por ejemplo, con las preguntas planteadas por el presidente para complementar el referendo de fin de año, porque le está diciendo a la Corte
quiero que te pronuncies sobre algo que ya te has pronunciado en ocasiones anteriores y de una manera distinta, lo cual es un absurdo total. Yo no sé si comunicacionalmente se están preparando para decir, mira, queremos eliminar el Consejo de Participación y es la maldita Corte la que no nos deja. Cuando la Corte ya ha dicho cuál es el camino a seguir, simplemente nadie se anima porque el Consejo es útil. O que te digan, mira, estamos nosotros viendo acá cómo mejorar la calidad de la representación y tener una mejor asamblea. Cuando la Corte Constitucional ya ha dicho cómo se tiene que hacer, cuál ha sido el tema de fondo e incluso, mira, porque hubo un revés en la materia cuando Guillermo Lasso propuso la pregunta. Entonces, yo creo que aquí sí estamos frente a un guión, no sé si escrito previamente o escrito sobre la marcha, pero que podría apuntar a mayores tensiones políticas con quien se mantiene como el último reducto de institucionalidad del país. Probablemente nos faltaría más tiempo para terminar el último tema, porque el tema del caso magnicidio, que la Fiscalía sí lo reconoce, es muy potente, es muy cierto, es muy real, todas las reacciones generadas. Probablemente la fiscal Diana Salazar, hoy embajadora de Ecuador en Argentina, pudo haber conversado algo del tema de las conexiones de lo que ella sembró, que fue Metástasis, una investigación prolija de cómo las conexiones del narcotráfico con la política, con la administración de justicia se daban. Pero hay señalados directamente personajes políticos de la otra bancada o que formaron parte de la otra bancada o de un gobierno del correísmo. Mauricio, Estefanía, ¿cuáles son los impactos que generará a futuro esto? Mira, esto también está siendo trabajado políticamente y es indiscutible, ¿no? El timing para que esto salga, la forma en la que se lo está comunicando, tiene también un trasfondo evidentemente político, no discrepo, estrictamente judicial. Yo te digo, no estrictamente judicial. Esto, tú sabes, en boca de las propias hijas de Fernando Villavicencio, se pudo haber tratado y evacuado hace algún tiempo. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué señalando a los que se señala? Yo te digo, yo sí pienso mal, toda vez que de por medio está una fiscalía. Pero que siempre fueron señalados, ¿o tú crees que no deberían de estar los señalados? Mira, probablemente sí, pero ¿por qué llegar a este momento? ¿Por qué esperar? Mira, no, es que a ver, Gustavo. Porque vos y palo porque vos. ¿Quieres administración de justicia? A ver, Gustavo. No, ¿hace cuánto mataron a Fernando Villavicencio, Gustavo? Casi 2 años. 2 años ya. ¿Cuánto tiempo debe durar, según la norma, una investigación previa? Oye, hay juicios que tienen 6 años que no se han hecho audiencias todavía. ¿Y eso es justificación para que en un caso tan grave como el de magnicidio? Pues encontrémonos en la mitad del camino, pues. Pero, a ver, tú estás acá tratando de justificar la inoperancia de la justicia. Eso es otra cosa, no la injusticia. Y la instrumentalización política de la fiscalía. Está bien, entonces en eso estamos de acuerdo. Pero entonces, de nuevo, yo no estoy aquí ni diciendo que los señalados son inocentes. Tengo criterio personal, ni estoy diciendo yo, como pretendieron en la Asamblea Nacional algunos, que el crimen de Fernando Villavicencio fue delincuencia común. Eso es una barbaridad. Lo que yo estoy mencionando es el tema del timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Que sí se vincula a cuestiones definitivamente de intereses políticos. Clarísimo. Gustavo, no nos pongamos una vez en los ojos. La Fiscalía ha sido siempre instrumentalizada políticamente para ciertas cuestiones, tanto para generar impunidad como para perseguir. Y en este caso no estoy hablando de perseguir a víctimas o a inocentes, sino de perseguir objetivos políticos estratégicos. Estefanía, ¿cuál es su lectura de esto? Yo creo que esto de alguna manera lo que trata de hacer es, bueno, por un lado, dar trámite y hacer justicia, pero también desde el área en el que puedo aportar más, creo que ayuda a fortalecer y tiene el propósito de fortalecer la percepción de aplicación de justicia en un momento tan crítico y de un auge de delincuencia como el que estamos viviendo en este momento. Creo que el país necesitaba encontrar que este proceso que recoge un dolor, lo lindo del proceso es que es icónico y que es capaz de homologar este dolor ciudadano que tenemos todos los ecuatorianos cuando vemos una noticia de que han asesinado a alguien, de que ha habido un conflicto de bandas, de que hay inocentes que han sido afectados directamente por esta lucha. Entonces creo que lo que logra eso de alguna manera es fortalecer
esa idea de que se hace justicia, y creo que es importante que no quede ahí. Yo, más allá de pensar si estos nombres que han salido tienen derecho a su legítima defensa, para mí eso es importante recordarlo. Es importante recordarlo, que en estos procesos hay derecho a la legítima defensa, pero también creo que no se debe quedar en estos 4 nombres. Yo coincido en que lo que ocurrió con Fernando Villavicencio no fue un acto aleatorio, que hubo una estructura, una planificación, fue llevado a cabo por un grupo pensado. Entonces creería que es importante que esto sea, digamos, el primer resultado de un proceso que termine por dar cuenta clara de quiénes y cómo estuvieron involucrados para toda la ciudadanía. Se nos ha ido el tiempo. Yo estoy muy agradecido de su espacio, de sus conceptos. Se eleva muchísimo la opinión pública de este medio, más que nada del mundo de Blue y de Blue. Así que, Mauricio, gracias. Espero que podamos contar contigo pronto, al igual que contigo, Estefanía. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Gustavo, Mónica, Estefanía. Un buen fin de semana para ustedes también y un gran abrazo a la distancia. Como dicen en Quito, a Chachay, ¿no? Bueno, que la próxima sea en vivo, porque la Chachay también estaba en Guayaquil hace unos días. Gracias, Mauricio y Estefanía. Buen día.